¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte.
Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa, al canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Qué placer tan grande el poder compartir con todos vosotros domingo tras domingo, poder compartir la palabra del Señor. Vuestro amigo, Jonathan Garranchán, de verdad que sed bienvenidos a vuestra casa, ¿ok? Esta es casa de Dios y puerta del cielo, así que sed todos bienvenidos, sentíos, como digo, en confianza. ¿Por qué? Porque vamos a aprender más y más de los mensajes que el Señor Jesús tiene hoy para la humanidad. Tiene hoy para ti, para mí, para tu vida y para tu casa, ¿ok? Entonces, vamos allá, vamos a comenzar nuestro estudio de cada domingo. Por favor, te invito a que allá donde estés abras tu Biblia, si es en modo digital, conéctala y vamos a ir al libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Como siempre, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18 nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y finaliza el versículo 22 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es importante que el que hable hoy no sea un hombre, no sea una persona humana, sino sea el Santo Espíritu de Dios el que hoy comunique el mensaje a sus hijos, a su iglesia y a toda la persona que nos esté viendo. Así que por favor, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios amado, Padre divino, hoy venimos, Señor, ante tu trono, dándote gracias infinitas, Señor, por permitirnos compartir como familia. Señor, gracias porque hoy nos traes ese pan vivo, Señor, que es tu palabra. Hoy me pongo, Señor, ante tu presencia como un utensilio, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, el conocimiento y el corazón de mis hermanos y mis hermanas para que tu palabra llegue al corazón y quede impregnada en cada uno de ellos y de ellas, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con la travesía en la cual nos hemos metido hace ya algunos meses y es en el estudio de estas 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribe en el libro del Apocalipsis. ¿Ok? Ya estamos en la última iglesia, en la iglesia de la Odisea. ¿Vale? Como siempre, te invito a que si no has visto alguno de los estudios anteriores, de las 6 iglesias anteriores o de los que ya llevamos dados sobre la iglesia de la Odisea, por favor, cuando acabe este vídeo, pásate por nuestro canal, Iglesia Cristiana JV Madrid. Allí podrás encontrar los estudios de cada una de estas iglesias y de muchos temas más muy interesantes para tu vida y edificación. Así que, una vez dicho esto, vamos a realizar un breve resumen
de lo que vimos la semana pasada para poder nuevamente subirnos a la historia, unir a la historia del mensaje que el Señor le está dando a esta iglesia en la Odisea. Y como dijimos semanas pasadas, este mensaje no solo era para esta iglesia de Asia Menor, sino también es para ti y para mí, para la iglesia de hoy en día, para la iglesia universal. Entonces, recordemos, breve repaso. La semana pasada, como punto número 3 en Romanos, estuvimos viendo frío o caliente. ¿Ok? Comentábamos que a diferencia de otras iglesias, el caso de la Odisea es especial porque no hay ninguna palabra de alabanza por parte del Señor Jesús hacia ella. ¿Ok? Entonces comenzamos a ver las reprensiones que Cristo le realizaba a esta iglesia. Y como comentaba antes, estas reprensiones también son aplicables hoy a la iglesia universal y al cristiano de hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que Cristo le reprochaba a la iglesia en la Odisea? Le decía que, como punto 1, conocía sus obras y les decía que no eran fríos ni calientes. ¿Qué quería decir con esto Jesús? Jesús, el Señor, les dice que conoce sus obras y hoy nos dice que conoce nuestras obras, ¿vale? Que nosotros podemos intentar mentir a los hombres, pero a Dios jamás le vamos a poder mentir, ¿ok? Entonces el Señor afirma y el Señor les quiere decir con esto a la iglesia que por sus frutos deben de ser conocidos. Y tal y como dice la palabra, el cristiano debe de ser conocido por sus frutos, ¿ok? Por los frutos se conoce al árbol, dice el dicho. En este caso, Cristo le reprocha a esta iglesia en la Odisea que no eran ni fríos ni calientes. ¿Qué quería decir con esto? Que ni amaban ni odiaban, que no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, que eran completamente indiferentes a todo. Y Cristo nos dice que lo que realmente quiere que seamos es cristianos con fervor, con ardor, con esa pasión por Cristo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, estábamos explicando la semana pasada que cómo podía ser un cristiano tibio, ¿vale? Y veíamos que estos cristianos tibios son aquellos que solo han confesado, que solo dicen ser cristianos de labios, más no de actos, más no de corazón, ¿ok? Como punto 2, veíamos también la exhortación que Cristo les decía a la iglesia cuando les decía: por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, literalmente Cristo le estaba diciendo a la iglesia en la Odisea que estaba a punto de vomitarlos. Pero vimos el sentido simbólico que Cristo daba en esta enseñanza, ¿vale? Decíamos que cuando no hay un arrepentimiento genuino, ¿vale? Entonces corremos el riesgo de que, tal y como le decía Cristo a la iglesia en la Odisea, seamos vomitados de su boca. Y poníamos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿A qué se refería Cristo en el Antiguo Testamento cuando Dios les decía: los vomitaré de mi boca? Y poníamos, como digo, el ejemplo de Israel cuando iban a entrar a conquistar la tierra prometida y Cristo les dice que las tribus, que la gente que hay allí, los cananeos que practican los pecados abominables, iban a ser expulsados de esa tierra a causa de los pecados. Eso es lo que él quería decir, que si no cambiaban su actitud, la iglesia de la Odisea, por el pecado que llevaban, los iba a echar, los iba a expulsar, ¿vale? Vimos el ejemplo, como digo, en el pueblo de Israel, que por no hacer caso fueron llevados al cautiverio, a Babilonia, por el rey Nabucodonosor, ¿vale? Eso es lo que vimos la semana pasada, muy brevemente resumido, para que no perdamos mucho más tiempo y podamos entrar en la enseñanza de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Punto número 4 en Romanos: rico y miserable. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte la reprensión que le hace aquí Cristo a la iglesia en la Odisea, ¿ok? Pero creo que esta reprensión
no es que haya quedado años, siglos atrás con la iglesia de Laodicea, sino que hoy también, desgraciadamente, es una reprensión que Cristo le hace a muchas iglesias y que Cristo le hace a muchos cristianos. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir estudiando las reprensiones de Cristo, qué es lo que le reprocha, qué es lo que el Señor le desagrada de esta iglesia y le desagrada de los cristianos. Entonces, como punto número 3, vamos a ver cuando Cristo dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos de hacer, ¿ok? Es cómo había llegado la iglesia de Laodicea a esta situación, ¿no? Para que el Señor los tenga que reprender tan duramente y les tenga que decir esto. Pues bueno, la respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en Laodicea. Fijaros que ellos decían de sí mismos que eran ricos y que no tenían necesidad de ninguna cosa. Esta frase parece atreverse a decir que ellos mismos estaban como felicitando así por la situación económica que tenían, que estaban llevando adelante. Algo así vemos hoy en día en la humanidad cuando escuchamos frases como todo lo que tengo es porque yo me lo he ganado. ¿Te suena esa frase? Otra que dice, qué grande soy, que no necesito de nada ni de nadie, pues de mí mismo dependo. ¿Hay alguien al que le suene alguna de estas frases? Fijaros que la iglesia en Laodicea no veía ningún problema en esta situación que ellos tenían. De hecho, parece que rechazan ese diagnóstico que Cristo le da, esa exhortación que el Señor les da, parece que la rechazan. El problema, por lo tanto, es que la iglesia en Laodicea se negaban a verse tal y como eran realmente. Y para colmo, tenían un exceso de confianza en sí mismos. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿dónde había puesto la confianza la iglesia de Laodicea? Y es una pregunta que hoy en día también te la tienes que hacer tú. ¿Dónde has puesto tu confianza? Fijaros lo que esta exhortación comienza diciendo de la propia iglesia de Laodicea. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Estas son las palabras de la propia iglesia de Laodicea. En otras palabras, estaban expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado con sus propios esfuerzos. Es más, muy probablemente los miembros de esta congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban quizá del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra, dinero para dar y tomar. Es probable que el lugar de sus reuniones, el templo donde se reunían, fuera un edificio maravilloso con muchas comodidades y lujos, probablemente. Pero fijaros algo, y es que toda la riqueza que la iglesia de Laodicea tenía se reducía a meros recursos materiales y humanos. Pero ¿sabes una cosa? Esa no es la riqueza que el Señor valora. A Cristo le da igual si tú tienes millones, si tienes miles de euros, si tienes chalet en las mejores zonas, si tienes coche último modelo. Eso Cristo no lo mira. O sea, no pienses que por cuanto más dinero tengas, más le vas a agradar a Dios, porque estás muy confundido. Es más, de hecho, este tipo de riquezas, Cristo habla de ellas y se refiere a ellas como el engaño de las riquezas que impide que la palabra sembrada por Dios en el corazón de la persona, del ser humano, llegue a dar fruto. Fijaros lo que nos dice la Biblia. Acompañadme, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 22. ¿Vale? Voy a leerla de la traducción al lenguaje actual, para que podamos entenderla mejor. Mirad lo que dice. Mateo 13, 22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no deja
que el mensaje cambie sus vidas. Mira lo que está diciendo. Atentos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Los componentes de la iglesia en la Odisea habían sido vencidos, habían caído derrotados por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado conforme a la relación con el Señor. El dinero y el materialismo de la iglesia en la Odisea había hecho que su relación con Dios se enfriara. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Esto no pasa en las congregaciones a día de hoy? ¿Esto no pasa en el cristiano a fecha de hoy? Reflexiona sobre esto. Piensa si solo es un problema de la iglesia en aquellos siglos o sigue siendo un problema grande y muy, muy grave en la iglesia actual. Fijémonos que seguramente los componentes de la iglesia en la Odisea habían dejado también de habían dejado de asistir con regularidad a los cultos, a los servicios. El mismo materialismo, el mismo enriquecimiento material les había llevado probablemente a dejar de asistir a los cultos y a los servicios de enseñanza. Al fin y al cabo, tenían muchas cosas bellas que disfrutar en la vida, que apenas les daba tiempo para poder orar o para tener comunión con el Señor, con los hermanos en la congregación. Todo eso, toda la relación con el Señor había quedado aparte. Pero, ¿esto no sucede hoy en día? Porque tenemos al hermano que en lugar de ir los domingos al culto o ir los domingos al servicio de su iglesia, prefiere por la mañana quizá, ir a lavar el coche, por ejemplo, o reunirse con los amigos en el bar para almorzar, en lugar de asistir a adorar y glorificar el santo nombre de Dios al templo. O la hermana, que quizá el domingo por la mañana le parece mucho más interesante ir al gym o salir a caminar o pasear al perro, en lugar de ir a buscar la adoración, a darle la adoración al Señor. ¿Sí veis cómo eso sigue pasando hoy? La prueba la tenemos en que cuando hay un servicio dominical, por ejemplo aquí en España, bien sea a las 11 de la mañana, bien sea a las 12 del mediodía, bien sea a las 5 de la tarde, los hermanos y las hermanas siguen llegando tarde. ¿Por qué? Porque se les da prioridad a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Entonces, a la iglesia en la Odisea el materialismo les había vencido. Debemos de reflexionar y tener en cuenta algo. No hay cosa mala, no hay maldad en quizá las cosas materiales que podamos llegar a tener. No quiere decir que como cristianos debemos de ser pobres o debemos de que nos falte de muchas cosas o tener necesidad de muchas cosas. No, para nada. No estamos enseñando eso. ¿Por qué? Porque al Señor le gustaría darnos mucho más de lo que tenemos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que cuando el dinero, cuando las cosas materiales llegan a su vida, con frecuencia esas cosas lo que producen es un alejamiento de la persona con Dios. Porque cuando los frutos del mundo, cuando el dinero, cuando las comodidades, cuando los placeres de este mundo llegan a la persona, comienza el declive, comienza el desastre espiritual, porque esas cosas hacen que cortemos la relación con Dios.
¿Sí me explico? ¿Qué más quiere el Señor lo mejor para nosotros? Y el Señor nos bendice, por supuesto que nos bendice, y de gran manera. Pero no podemos permitir que esas bendiciones que Dios nos da a nuestra vida corten o sustituyan nuestra relación con Dios. Entonces es momento de preguntarse algo. ¿Qué harás tú, creyente que me estás viendo? Tú, cristiano y cristiana que me estás viendo. ¿Qué hará este hermano materialista que solamente le gusta el amontonar dinero cuando llegue al cielo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás ensimismado? ¿Te quedarás perplejo mirando las calles de oro y no serás capaz de contemplar la gloria de Dios? ¿Será más importante para ti ver estas calles de oro, estas perlas en las puertas, en lugar de adorar y en lugar de estar con la mayor satisfacción de poder estar en la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer si en este mundo el dinero te pierde? ¿Qué vas a hacer en el momento en el que llegues al cielo? ¿Qué es lo que es prioridad para ti a la hora de alcanzar el reino de los cielos? Tenemos que tener claro que todo el tema, todo el amor hacia algo, en este caso lo que estamos enseñando sobre la iglesia de la Odisea es sobre el dinero. Todo lo que le quite la gloria a Dios, eso es anatema, eso es idolatría y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Por eso es importante lo que estaba diciendo, comenzar desde hoy mismo a poner las cosas en su verdadero lugar. Fijaros lo que nos dice la palabra, acompañadme. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Versículo 10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Cuidado con lo que está diciendo aquí Timoteo, con lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Iglesia, ¿qué dice la palabra? El principio de todos los males es el amor al dinero. Piensa en este mundo que por qué suceden las guerras. Por el amor al dinero. Por querer ser en los ricos, enriquecerse más, que si el petróleo, que si el gas, que si las piedras preciosas, que si el oro, comienzan las guerras. Todo problema que hay en este mundo viene a consecuencia del amor al dinero. El caso de la Odisea era realmente grave lo que estaba sucediendo allí. Fijaros cómo continúa el versículo y lo que esta iglesia argumenta. Dicen, y de ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad, como enseñamos en los primeros programas sobre la iglesia de la Odisea. Cuando vimos la historia secular de esta ciudad, recordad que estábamos comentando que sufrieron un devastador terremoto que la destruyó completamente y que los habitantes que allí habían logrado reconstruirla con sus propios recursos económicos sin necesidad de pedir ayuda a Roma. Pero esta actitud, que puede resultar muy loable para ciertas cosas, perfecto, puede llegar a ser una complicación para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahí estamos teniendo orgullo espiritual. El orgullo espiritual que manifestaban los componentes de la iglesia en la Odisea no lo era, les hacía completamente insensatos, puesto que los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales, no podemos ser autosuficientes, sino que debemos de ser continuamente, necesitamos continuamente ser dependientes de Dios. ¿Ok? Importante esto que te estoy diciendo.
En las cosas de Dios no podemos ser autosuficientes. Debemos de ser dependientes del Maestro. Fijaros lo que nos enseñan las Escrituras. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo del 17 al 19 nos dice: la gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. Versículo 18, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Y versículo 19, vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. En lugar de ser dependientes al Señor, la iglesia de la Odisea habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Vemos más adelante cómo el Señor Jesús llama a las puertas, llama a la puerta, llama a los corazones. Y desgraciadamente muchos en la Odisea y muchos en la actualidad no le abren la puerta al Señor cuando aún escuchan que están llamando. ¿Ok? Y el último punto con el cual el Señor les exhorta es el punto 4 y les dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fijaros, iglesia, que los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza, sus cosas materiales les habían dado una falsa sensación de seguridad. Pero su riqueza material, cuidado con lo que voy a decir ahora, porque la riqueza material no es un reflejo de la salud espiritual. Ellos tal vez creían que la gente debía de envidiarlos por todo lo que tenían, pero no se daban cuenta que en realidad de producir envidia, lo que eran dignos de compasión. Nos cuenta la historia que era difícil que la iglesia en la Odisea cambiara. ¿Por qué? Porque para poder cambiar, en primer lugar, debemos de reconocer la gravedad del estado espiritual en el que estamos. Y aquí estaba el problema de la iglesia. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor los estaba viendo como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radicaba uno de los grandes problemas de la iglesia en la Odisea, y aquí radica uno de los grandes problemas en el cristiano del año 2021, y es que están ciegos. Hoy en día muchas personas dicen esto, ¿no? No sé si te suenan frases como: yo no necesito a Dios, yo soy el que salgo adelante por mí mismo, porque todo lo que tengo lo consigo por mis propias fuerzas. ¿Para qué necesito yo a Dios? ¿No has escuchado esto alguna vez? ¿Sabes algo? Todas estas personas están ciegas. Según el diagnóstico divino, estas personas en la iglesia de la Odisea y estas personas que opinan de esta manera, que son autosuficientes y que no necesitan a Dios para nada, al fin y al cabo, eran y son pobres ricos. Espiritualmente, este tipo de personas, tanto en la Odisea como hoy en día, estaban espiritualmente hablando en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Y esta condición es la de una persona que se encuentra grave, pero se niega a ir al médico cuando es tratada. Es esta situación, cuando ven que se están muriendo espiritualmente, pero piensan que lo tienen todo. El materialismo les llena de una manera que les hacen casi levitar, les hacen pensar que están por encima de todo, incluso por encima del mismísimo Dios. En este punto nos puede servir como ilustración un cuento del escritor Hans Christian Andersen,
titulado El traje del nuevo emperador. Quizá también a lo mejor lo conoces por el rey desnudo. Permíteme y vamos a contar el relato muy brevemente para que podamos entenderlo. Mirad, prestad atención. Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa. Se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó a Guido y Luigi Farabuto decir que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudieran imaginar. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían creer que trabajaban con la ropa, cuando en realidad se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el emperador envió primero a 2 de sus hombres de confianza. Evidentemente, ninguno de los dos admitieron que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar la misma. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la insistente prenda y el emperador salió con ella en un desfile, sin admitir que era demasiado inepto o estúpido para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta que no podían verlo, hasta que un niño dijo lo siguiente: «¡Pero si va desnudo!». La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo oyó y supo que tenían razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile. Iglesia, esta historia de este rey nos da una moraleja, nos da una enseñanza, y es que no podemos creernos nuestro propio Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tengamos dinero. El dinero no puede reemplazar el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queramos o no aceptarlo, dependemos completamente de Dios. Él es quien nos da vida, Él es quien nos la quita. Cuidado con esto. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos indica qué día venimos a este mundo, pero Él también nos la quita. Él nos dice qué día partimos de este mundo. Y el día que nos llame, el día que nos diga tu cometido en esta tierra finalizó, es hora de salir en ese momento. Así tengamos las mayores riquezas de este mundo, no nos la vamos a llevar. Entonces es importante que no seamos esos ciegos espirituales, que ya pensemos que el dinero nos da la felicidad, como dice el dicho. Un dicho completamente falso, porque el dinero no da la felicidad. Fijaros, vamos a ver una enseñanza que nos da la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos del 12 al 21. Nos dice: Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Versículo 16. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré construir uno muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Versículo 19. Después me diré: Ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Versículo 20.
Pero Dios le dijo: ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Iglesia, pon atención a este versículo. Lo que el Señor le dice a aquel y a aquella persona que solo vive por riquezas. Jesús, Dios le dijo: ¡qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir, y todos disfrutarán de todo lo que has guardado durante estos años. Versículo 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Iglesia, con esto vamos finalizando. Es importante que abramos los ojos ante las riquezas que este mundo nos da. Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro cometido en esta tierra. Dios no nos ha llamado a amontonar dinero. Dios no nos ha llamado a amontonar, como dice la historia, a aumentar los graneros y comamos y bebamos, que mañana ya veremos a ver qué pasa. Porque no somos dueños de nuestra propia vida. Porque no sabemos si dentro de un rato, mañana o en una semana vamos a estar aquí. No podemos pensar que el tener el dinero nos da la felicidad como nos quiere enseñar este mundo. O sea, tengamos verdaderamente las ideas claras y veamos hacia dónde debemos de encaminar nuestra vida. No podemos dirigirnos por un camino donde las riquezas y los placeres del mundo nos prometen tener la mejor vida. Porque cuando acabemos nuestro cometido en esta tierra, si el primer lugar en nuestra vida lo tiene el materialismo y lo tiene el dinero, cuando digamos a partir de este mundo, cuando el Señor nos llame, comenzará la condenación eterna. Iglesia, no seamos ineptos, no seamos ciegos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mientras tengamos techo y abrigo, demos gracias, estemos satisfechos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el Señor? No hagáis tesoros y riquezas en esta tierra, donde el orín corrompe y la polilla daña y el ladrón hurta. Más bien, haced riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe, la polilla no daña y donde el ladrón ni mina ni hurta. Hagamos riquezas allá donde vamos a estar toda la eternidad, y no te mates, no te hagas mala sangre por acumular riquezas en esta tierra, porque déjame decirte algo, tal y como dice la palabra, el día que partas de este mundo, dejarás que todo lo que tienes lo disfruten los demás, porque a ti, permíteme decirte que ni 20 céntimos te van a echar en la caja. Porque permíteme decirte que esas ropas tan costosas y tan lujosas no te la van a echar en la caja. Porque esos chalets, esos pisos en las zonas residenciales más caras no van a ser el sitio donde vas a descansar eternamente. Mira, lo poco que Dios te da o lo mucho que Dios te da, disfrútalo. Disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposa, a tu esposo, disfruta ese tiempo de calidad. No hay mayor cosa, no hay más cosas que las que nos vamos a llevar, son los momentos. El ver sonreír a tu hija cuando habéis salido a dar un paseo juntos como familia. Esa sonrisa de tu padre o de tu madre cuando habéis compartido una comida. ¿Ves? Esos detalles son los que verdaderamente te hacen rico. No el tener en tu cuenta bancaria
muchos ceros a la derecha. Y sobre todo, no permitas jamás en la vida que el dinero, que el materialismo ocupe el primer lugar en tu vida. No destrones al Rey de Reyes, no destrones a aquel que te dio la vida y que te salvó por dinero, por materialismo. Ten a Cristo en tu corazón como primer lugar en tu vida y vas a ver que no te va a faltar de nada. El proverbio, y con esto acabo, dice que al justo no le faltará que llevar a su boca ni qué vestido ponerse. Sigue a Dios y Él se va a encargar de que tengas una vida maravillosa en este mundo, pero sobre todo que tengas una vida eterna junto al Creador y junto al Dador de la vida. A Él y solo a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Con esto llegamos al final de la enseñanza de hoy. No hemos acabado todavía con la iglesia de la Odisea. Como os dije, esta carta es muy extensa, ¿vale? Vamos a irla desgranando poquito a poco. Esto es como ese manjar que hay que disfrutar, que hay que saborear poquito a poco. Así es la palabra del Señor. No hay que correr, hay que ver realmente lo que Cristo quiere que aprendamos. Y en eso es en lo que estamos, aprendiendo detalladamente la palabra del Señor. Ok, entonces, si Dios lo permite, en 8 días continuamos con la enseñanza de la iglesia en la Odisea. ¿Ok? Lanzo invitación para el miércoles 8:30 de la tarde en nuestro programa ¿A dónde iré? Con nuestro hermano Alex Riascos. Muchas gracias, de verdad que es increíble el apoyo que estamos teniendo con esta serie de programas. Recordad que estamos viendo un tema súper interesante, es el tema de las sectas. Ya la semana pasada comenzamos a ver todo el tema de los testigos de Jehová y este miércoles, si Dios lo permite, vamos a finalizar el estudio de los testigos de Jehová viendo cosas como, por ejemplo, ¿por qué la doctrina que ellos tienen no les permite donar sangre? ¿Por qué ellos piensan que una vez de que la persona muere el alma duerme? Todas estas cosas las vamos a responder el miércoles a las 8:30 de la tarde en nuestro programa ¿A dónde iré? O sea que os esperamos. De verdad que muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando en YouTube. Gracias porque ya hemos pasado los 100 suscriptores. Muchísimas gracias. Te invito a ti que nos estás viendo hoy, si no estás suscrito, debajo de este vídeo hay un botoncito que pone suscribirse. Por favor, hazlo para poder estar informado de todos los vídeos, de todos los programas que subimos. ¿Vale? Muchas gracias también por seguirnos en Instagram. Seguimos creciendo. Igualmente te digo, si no nos sigues en Instagram, hazlo. Aquí abajo tienes la dirección. ¿Por qué? Porque es un medio que utilizamos para comunicarnos también con vosotros. Subimos contenido, subimos frases, subimos muchas cosas que serán de edificación. Así que te esperamos también por allí, ¿vale? Y nada más, nos vemos miércoles 8:30 de la tarde en nuestro programa ¿Dónde iré? Y en nuestra enseñanza del domingo, si Dios lo permite, en 8 días a las 5 de la tarde, hora España. Iglesia, muchas gracias y tened esto presente, que el puesto número 1 en vuestra vida sea para Dios, sea para Jesús, ¿ok? Nos vemos en 8 días, Dios mediante, miércoles también a las 8:30 y nada, que tengáis una maravillosa semana llena de bendiciones, llena de éxitos y que el Señor abra puertas y ventanas de los cielos hasta que las bendiciones colmen tu vida. Os amamos mucho en Cristo Jesús y os bendecimos grandemente. Nos vemos en 8 días. Bendiciones para todos. ¡Chao!
Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.